Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este su seminario de Historia Política, Económica y Social del siglo XIX. En esta ocasión tomaremos en consideración la temática de las guerras civiles del siglo XIX que van de 1850 a 1900. En la sesión pasada habíamos observado el desarrollo de las guerras de la primera mitad del siglo XIX. Este es la segunda parte de ese podcast. De ahí que miraremos entonces las guerras civiles del siglo XIX en su contexto histórico y desarrollo. Una de las particularidades que tiene el conflicto colombiano como parte de sus problemas estructurales es el hecho de que no se ha podido liberar de las prácticas de la violencia y de la guerra desde el mismo momento de la independencia. Pero es importante señalar de que en el desarrollo de esas guerras se ha instrumentalizado no solamente a los sectores de las clases subalternas, campesinos, indígenas, esclavos, mujeres, sino que también se ha utilizado, se ha explotado, se ha sometido al desarrollo de la guerra a los niños. Y esto es particularmente visible en el desarrollo de la Guerra de los Mil Días. ¿Cómo liberar a la infancia del desarrollo de los conflictos armados? Ese es un reto importante que tiene la sociedad colombiana y el Estado frente a más de 2 siglos de desarrollo de conflictos en que los niños han venido siendo utilizados en el desarrollo de la guerra. Tomemos en consideración la Tercera Guerra Civil, que es la que se desarrolla en 1851. Esta guerra se da durante el gobierno de José Hilario López. Durante este gobierno se abolió la esclavitud, la pena de muerte para delitos políticos y la pena de vergüenza pública. Es un gobierno marcado claramente por las ideas liberales y que está buscando hacer una ruptura y un distanciamiento con las formas hegemónicas del pensamiento y la dominación colonial, que todavía, a pesar de haber transitado ya 4 décadas desde el momento del grito de la independencia, se sostienen en la vida política, social y económica de la nación colombiana. Se consagra la verdad del pensamiento, el desarrollo a la libre elección y el ejercicio de la religión. El gobierno estuvo influenciado por el pensamiento liberal francés. Los franceses liberaron desde mediados del siglo a los esclavos, medida que fue seguida por Colombia. Por eso, en la mitad del siglo XIX se produce el decreto que libera, la ley que libera a los esclavos a partir de enero de 1852. Los esclavos y la iglesia fueron los problemas que se agudizaron con la guerra de 1840, convirtiéndose en el punto de diferenciación de los partidos políticos. La mirada que se tenía sobre la esclavitud, en particular por la iglesia, por el Partido Conservador naciente, y la marcada diferencia que mostraban los liberales, hace que ese tema sea un tema de conflictividad, y es un tema de conflictividad desde los inicios de la independencia. Ya se había discutido en el Congreso de Cúcuta en 1821 sobre la necesidad de liberar a los esclavos, pero dadas las características de muchos de los generales de la República que participaron en el desarrollo de la guerra, que eran además hacendatarios, propietarios de tierras de esclavos, la situación no fue tan fácil. Lo que se consiguió en 1821 fue la liberación de los partos y el surgimiento de una nueva institución esclavista, que es la manumisión, que va a estar hasta el momento en que José Hilario López define acabar de manera contundente con la esclavitud. Pero ya para ese tiempo
la esclavitud había dejado de tener la importancia económica porque la oferta de mano de obra libre, mestiza, era mucho más amplia y era mucho menos costosa que sostener la esclavitud. Durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, entre 1845 y 1849, se firmó el Tratado Mallarino-Billac, que concede a los Estados Unidos autorización para pasar a través del Istmo de Panamá para ir a California. Con este tratado se inicia la presencia de los Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá, presencia que aún hoy disputa Estados Unidos en relación con ese territorio estratégico de América. En 1850, José Hilario López inicia la construcción del ferrocarril de Panamá, la cual terminó en 1855. Se promulga la Ley 21 de mayo de 1851 que decreta la liberación de los esclavos, lo que genera la reacción del grupo de conservadores que califican al gobierno de López como un gobierno comunista. Aquí también, miren ustedes los antecedentes de esos procesos de estigmatización política donde cualquier actividad o realización de tipo democrático por parte del gobierno que dignifique la condición humana es tomada como una inclinación comunista por parte de los sectores conservadores y de la Iglesia. La guerra civil estalla en Pasto, se proyecta a Neiva y luego a todo el país. Fue una guerra política disfrazada de matiz religioso que se hacía a veces como defensa del hogar y de la familia. Contó con poca participación de las masas. Dos de los comandantes conservadores, que fueron Pastor y Mariano Espina Rodríguez, padre del general Mariano Espina Rodríguez y abuelo de Mariano Espina Pérez, que va a llegar hasta la mitad del siglo XX, participaron en el desarrollo de esa guerra. La guerra fue fraguada por el señorío feudal, los antiguos encomenderos y los grupos de esclavistas, con el fin de impedir la libertad de los esclavos, anular las políticas progresistas e imponer una hegemonía conservadora. Unidos a estos problemas se desarrolló una aguda confrontación contra sectores de la Iglesia que agenciaban la resistencia al régimen a través de sus instituciones y jerarquías. La comunidad de los jesuitas va a ser una de las más lesionadas en esta confrontación. En general, los liberales van a dirigir la acción política contra la Iglesia y sus recursos. ¿Cuáles fueron los resultados de esta guerra de 1851? Primero se suprimió el fuero eclesiástico. La Corte Suprema de Justicia siguió conociendo los juicios instaurados contra religiosos para determinar el poder civil independientemente del eclesiástico. Y se produce el destierro de obispos y de clérigos. La Cuarta Guerra Civil es la que se va a desarrollar en 1854, que tiene profundas connotaciones sociales y políticas. Se produce una alianza entre los jefes conservadores de la guerra de 1851 y los jóvenes liberales quienes defendían la libertad en todos los aspectos. Eran partidarios del libre cambio y del federalismo contra el gobierno del régimen liberal. Durante el gobierno del general José Hilario López, los dirigentes del federalismo y en general los liberales se dividieron en dos grupos, los gólgotas, que predicaban la idea de libertad, igualdad y fraternidad a ultranza, y los draconianos, que reivindicaban los problemas del pueblo y representaban los intereses de los artesanos y manufactureros. José María Obando, Lorenzo Lleras y José María Melo hacen parte de este grupo. Para suceder a José Hilario López, los gólgotas postularon al general Tomás Herrera y los draconianos al progresista José María Obando. El 1 de abril de 1853 se posesionó José María Obando,
quien desde comienzos de su administración tuvo que afrontar la doble oposición liberal y conservadora. Los gólgotas controlan el Congreso, lo que representó para Obando una gran dificultad. Obando, en el marco de sostener respaldos sociales, brindó apoyo a las sociedades democráticas que estaban conformadas fundamentalmente por los artesanos, que es la fuerza productiva más importante en la segunda mitad del siglo XX y que van a llegar a entregar las banderas del derecho al trabajo a las gestas obreras en comienzos del siglo XX. Es una de las fuerzas más importantes en términos de la gestión de la política en este periodo. Las sociedades democráticas, las más importantes, fueron las organizaciones de artesanos en sus luchas sociales y políticas. El 16 de mayo de 1853 se proclamó una nueva constitución que venía discutiéndose desde 1851. La constitución rodeó a Obando de un grupo de gobernadores desafectos a su gobierno. El 15 de abril de 1854, el general José María Melo le propone a Obando que asuma la dictadura de la República. Obando, que es respetuoso de la Constitución y del espíritu santanderista, no acepta, lo que lleva al general Melo a tomarse el poder y se produce la dictadura de José María Melo. Imposibilitado de ejercer la dictadura por el predominio nacional de radicales y conservadores, la administración de Melo se redujo a Cundinamarca hasta que los generales José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera deciden arrestarlo. Los conservadores designan al general Manuel María Mayarino, quien asume el poder el 1 de abril de 1855. La Quinta Guerra Civil se da en 1860. Esto es una guerra que va a marcar una frontera de división importante entre las lógicas conservadoras y las lógicas liberales y que le daba paso a un proceso muy importante de radicalización liberal que llevará a estas fuerzas a la Constitución o a la refundación de la República. La Quinta Guerra Civil se da durante la administración de Mariano Ospina Rodríguez como consecuencia de varios aspectos: su marcada orientación conservadora de carácter federalista, la intervención política del clero, la promulgación de las leyes dirigidas a perpetuar el régimen conservador en el gobierno con acompañamiento clerical, la presión sobre los gobernadores adversarios para someterlos al régimen que asumía el carácter teocrático, la oposición y la confrontación. Estos puntos que son tan importantes, lo que ustedes están viendo ahí es esa disputa, tensiones y confrontaciones que se dan entre los sectores liberales y los sectores conservadores que están aliados con el clero y que tienen la particular forma de relacionarse con esa institución en el ámbito de la política. Tomás Cipriano de Mosquera, que es el gobernador del estado del Cauca, rechaza la política de agresión de Mariano Ospina Rodríguez. Se declara en guerra con un ejército propio y acompañado del ahora aliado José María Obando. En 1860, Tomás Cipriano de Mosquera somete las fuerzas institucionales y firma en Chiquinquirá el Tratado Provisional de Paz. En 1861, sin haber aceptado los tratados de Chiquinquirá y Manizales, Ospina da por terminado su mandato y abandona el palacio. Durante esta guerra muere asesinado en Cruz Verde el general José María Obando. No obstante que el Congreso nombra a Julio Arboleda como presidente, el poder termina a cargo del general Tomás Cipriano de Mosquera, quien lo asume a partir de 1861.
Tomás Cipriano de Mosquera está en un proceso de transición de sus orígenes conservadores hacia prácticas políticas e institucionales abiertamente liberales. Durante la administración de Tomás Cipriano de Mosquera se creó el estado del Tolima con las provincias de Neiva y Mariquita. Se convirtió a Bogotá en distrito militar. Se retornó a reformas liberales iniciadas por José Hilario López en una forma más radical. Decretó la desamortización de los bienes de manos muertas de la Iglesia Católica, clausuró los conceptos y monasterios de Bogotá y Boyacá. Como se dan cuenta, hay una política claramente anticlerical, no antirreligiosa, sino anticlerical. Se produce la expulsión de la Compañía de Jesús y la ocupación de sus bienes. Se convoca una convención constituyente que institucionaliza la soberanía asumida por los estados frente al poder central. La Convención Nacional de Río Negro en Antioquia, en 1863, crea la Confederación de Estados Unidos de Colombia. Se pide una nueva constitución, que es la Constitución de 1873, de fundamento claramente liberal, clásico, ortodoxo y radical, y se refunda la República bajo el nombre de la Confederación de Estados Unidos de Colombia. Se fortalece el Congreso y se debilita un poco el Poder Ejecutivo. Se establece un periodo presidencial muy corto, que es apenas de 2 años. Se aprueba la separación entre Iglesia y el Estado, porque esta fue en gran medida la razón del conflicto. Se protegen las libertades individuales de culto, expresión de pensamiento y prensa. Esta guerra dejó 6.000 muertos, puso al Partido Conservador por fuera del escenario político por 2 décadas. La Sexta Guerra Civil se va a desarrollar en 1876. En la campaña electoral para el periodo electoral de 1876 a 1878 aparecen como candidatos Rafael Núñez, Aquileo Parra y Bartolomé Calvo, conservador. Rafael Núñez es de origen liberal, pero es un liberal moderado, mientras Aquileo Parra es un liberal radical. Núñez era el candidato favorito de un grupo liberal que se oponía a los excesos cometidos por la Constitución de 1863. El presidente Santiago Pérez, 1874-1876, con el fin de evitar el triunfo de Núñez, favoreció a Aquileo Parra mediante el fraude electoral, que es otro de los problemas que hemos tenido en el sistema republicano y en el sistema democrático nuestro. No solamente el fraude electoral en el ámbito claramente institucional, sino la manera como se han generado las clientelas electorales y los procesos de sumisión electoral que tienen los caudillos territoriales sobre las poblaciones sobre las cuales ejercen poder. Lo que generó una reacción violenta que terminó desencadenando la guerra de 1876. Esto es, el fraude electoral, que va a estar presente a lo largo de toda la historia de nuestro país, va a generar esa guerra de 1876. Pero recordemos que también el fraude electoral que se desarrolla en 1970 genera la irrupción de una organización armada que va a ser el M-19, que desarrollará durante un tiempo la lucha armada en el país bajo unas características muy particulares. Pero es resultado también de un fraude electoral. La guerra de 1876 fue una guerra político-religiosa, iniciada por el Partido Conservador contra las medidas laicas adoptadas por el gobierno radical en materia de educación y por el espíritu antirreligioso de los radicales. 2 cosas aquí que precisar. Primero, quien maneje la educación maneja las
formas de la construcción de la cultura ciudadana. Si la educación es una educación escolástica, seguramente el comportamiento de esa ciudadanía va a estar muy del lado de prácticas conservadoras. Pero si la educación es civilista, seguramente van a ser una ciudadanía mucho más crítica y mucho más propensa a participar en los desarrollos, en el desarrollo de los cambios y de las transformaciones que requiera el país, lejos del mantenimiento del statu quo que es propio de los conservadores y de la educación escolástica. Sin el aparente consentimiento del obispo de Bogotá, desde los púlpitos, los clérigos que acompañaron a Bartolomé Calvo incitaron al pueblo a oponerse al gobierno de Aquileo Parra. La guerra se inició en Palmira, con la batalla de los Chancos en junio de 1876 y comprometió todos los estados, menos los de la costa atlántica. La guerra la ganaron los liberales, que se afianzaron en el poder después de las capitulaciones de Manizales en agosto de 1877. Durante el gobierno de Aquileo Parra, que se da en el periodo de 1878-1880, se aprobó la concesión para la construcción del canal interoceánico en el Istmo de Panamá con una compañía francesa dirigida por Fernando de Lesseps. El proyecto se suspendió y fue retomado en 1903 por los Estados Unidos. La séptima guerra civil se da en 1884. En este proceso se produce el triunfo de Rafael Núñez sobre Solón Wilches, que era el candidato del liberalismo radical. Los seguidores de Wilches promueven el levantamiento armado contra el gobierno central. A mediados de 1884 se presentan irregularidades en Santander para elegir el presidente de ese estado. Núñez aprovecha la situación para declarar turbado el orden público en Santander, Boyacá, Bolívar y Magdalena, en esos 4 estados. El distanciamiento que van tomando los liberales del gobierno de Núñez llevan a este a buscar un apoyo con los conservadores. Entonces, el distanciamiento que se produce entre los liberales radicales y los liberales moderados hacen que los liberales moderados, para poder derrotar y tomar distancia de los liberales radicales, se alíen con los conservadores. La intención de Núñez de reformar la Constitución de 1863 es uno de los motivos que origina la guerra de 1884, que comienza en Santander en el mes de diciembre. Los radicales son rechazados en el Tolima por tropas leales al gobierno y son derrotados en Cartago y Panamá. El incendio del buque María Emma, la muerte de 1000 radicales y la pérdida del parque que tenía para la guerra los lleva a las capitulaciones de los Guamos el 26 de agosto de 1885. Allí termina prácticamente el Olimpo radical de los liberales radicales ortodoxos del pensamiento clásico liberal y se inicia un periodo muy particular porque se inicia un periodo con un gobierno de un liberal pero con fundamento de orden conservador. Núñez declara el fin de la Constitución del 63 e instaura la Constitución de 1886, que va a durar casi 105 años en la historia del país, con reformas, con instrumentalizaciones, con todo tipo de manipulación del orden constitucional por los partidos durante el siglo XX. Esta Constitución es de carácter centralista, que repara las relaciones con la Iglesia y fortalece el concordato. Con la Constitución de 1886 se gobernará al país por más de 100 años, la cual solo sufrirá algunas reformas sustanciales a lo largo del siglo XX.
La octava guerra civil se va a producir en 1895. Durante el periodo de 1890 a 1893, la administración de Antonio Caro atraviesa un momento crítico de levantamientos populares. La protesta urbana ocurría entre el 15 y el 17 de enero de 1893 derrota el recién organizado cuerpo de policía, dejando un saldo de 50 muertos y 54 heridos entre policías y amotinados. En 1894 fue descubierto un plan insurreccional organizado por los artesanos con el propósito de conseguir reivindicaciones económicas y sociales y conformar un nuevo gobierno de carácter bipartidario. La guerra se inicia el 23 de enero de 1895. El grupo de oposición estaba conformado por jefes regionales veteranos en otras confrontaciones y sobre todo por jóvenes con deseo de iniciar la carrera política, jóvenes liberales. El plan era tomarse el Palacio de San Carlos y la Casa de los Ministros y reducirlos. La conspiración fracasó por delación y poca participación de la población. Los rebeldes de Cundinamarca claudicaron. En el Tolima, Boyacá y Santander el levantamiento logró formar ejércitos hasta de 2000 hombres. En Bolívar, Magdalena y Cauca el levantamiento no logra consolidarse ni nombrar un mando unificado. La guerra le dio triunfo a general Rafael Reyes. Las fuerzas militares se fortalecieron y el pie de fuerza llegó a 100 efectivos en ese momento. El 18 de noviembre de 1898 se establece el servicio militar obligatorio. Y viene la última guerra del siglo XIX, que es la Guerra de los 1000 días, que se va a desarrollar entre 1899 y 1902. Después de la guerra de 1895, el ambiente reinante y las medidas regeneracionistas fueron creando las condiciones para emprender una nueva guerra. El fraude electoral de 1897 indignó a los líderes radicales, entre ellos a Rafael Uribe Uribe. Rafael Núñez muere en 1894 y la presidencia es ejercida por Miguel Antonio Caro, de origen conservador, que va a estar hasta 1898. Es un presidente extremadamente radical en términos del pensamiento conservador. Para él había que aniquilar a todos los liberales. Imposibilitado constitucionalmente para ser reelegido, apoya y hace elegir la plancha conformada por Manuel Antonio San Clemente, nacionalista, y José Manuel Marroquín, histórico. José Manuel Marroquín se posesiona el 7 de agosto como presidente de la República. El poder lo toman los conservadores históricos. La Guerra de los 1000 días se inicia el 7 de octubre de 1899 y culmina el 21 de noviembre de 1902, con la capitulación de Benjamín Herrera ante los generales Manuel Salazar y Alfredo Vázquez Cobo en el buque norteamericano Wisconsin. La pérdida por esta guerra fueron inmensas, las pérdidas en vidas y materiales. Se calcula que entre 80 y 100.000 muertos y un costo de guerra de 370 millones de pesos en esa época. Se empobreció el campo, se erosionó la economía profundamente. Como consecuencia de la guerra, se produce la separación de Panamá, del Istmo de Panamá, con la ayuda de los Estados Unidos. Esta guerra tuvo como ingrediente trágico la participación de niños entre 12 y 14 años, que fue lo que señalamos al comienzo de esta exposición. Debilitado el país económica y social y políticamente, se da cabida a la intervención de Estados Unidos en la vida política y económica de la nación. En 1903
se firma el Tratado Herrán-Hay, Tomás Herrán, embajador de Colombia en Washington, y John Hay, representante del gobierno norteamericano, para que Estados Unidos continuara con la construcción del Canal de Panamá. El tratado no fue ratificado por el Congreso, lo que llevó a los dirigentes panameños a enarbolar la bandera de la separación. Y Panamá termina separándose para subordinarse a las prácticas políticas, a los intereses económicos norteamericanos. Panamá se separa de Colombia con la protección norteamericana el 3 de noviembre de 1903. El nuevo gobierno de Panamá, de Manuel Amador Guerrero, nombró a Felipe Banú Varillas como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario para negociar con el secretario de Estados Unidos, John Hay, la entrega a perpetuidad de la zona del canal. La construcción del canal duró 30 años, pero el 7 de junio de 1914, el transatlántico norteamericano, alianza con 40.000 toneladas, pasa del Atlántico al Pacífico a través del canal. El Tratado Urrutia-Thompson, el 6 de abril de 1914, reconoció la soberanía de Panamá y canceló los incidentes diplomáticos con los Estados Unidos mediante una indemnización de $25 millones para Colombia. Este 25 millones de dólares, acompañado de 175 millones, darán inicio a una época que en la historia del país algunos historiadores han denominado la danza de los millones. Pero esos 25 millones de indemnización están dirigidos y condicionados en su inversión con los 175 millones que se le prestan al país para que sean invertidos en obras de infraestructura que favorezcan las inversiones y las industrias que se van instalando en el país de origen y capital norteamericano. Bueno, como se darán cuenta, todo el siglo XIX fue un siglo atravesado de conflictos, de guerras, que fueron definiendo un poco la cultura política de nuestro país y fueron dejando y construyendo los elementos esenciales de lo que son los problemas estructurales de la nación. Entre ellos, los problemas que tienen que ver con la violencia y con la guerra que a la fecha de hoy no hemos podido superar, pese a los esfuerzos que se han realizado en todos los aspectos de la vida social, económica y política del país.